Eh, recuerdo que mamá me cantaba en lenguas que yo no conocía y describía paisajes. Entonces yo iba imaginándome mundos. Y esos mundos muchos todavía hoy no los conozco. Para mí las canciones, los relatos orales, eran una forma de conocer el mundo, la vida. Por el otro lado, tanto por parte de mamá como por parte de papá, ambas familias tenían grandes bibliotecas. Y mi abuelo paterno, español, descendiente de ingleses, fue el bibliotecario, el primer bibliotecario de esta biblioteca. Dicen que había una casita que estaba al lado y dicen que ahí nació mi papá. Entonces, yo hoy siento que estoy en casa. Por parte de la familia de mi mamá y de mi papá, la cultura era algo muy alto. Entonces, uno tenía que saber muchas cosas, pero uno no debía atreverse a vivirlas. Y yo me atreví. Mis cursos y talleres los dicto acá. Y yo pienso que el primero que me echaría de acá por hacer mucho ruido sería mi abuelo. Yo suscribo a los que dicen que el primer libro uno debería esconderlo. Pero hay algo que yo rescato de ese libro, de Cobre y Barro. Algo que yo rescato que tiene que ver con lo que en ese momento a mí me movió, que era generar un diálogo entre las culturas prehispánicas y la escritura actual. De Cobre y Barro tiene que ver con ese entrecruzamiento de canciones quechuas, de romances españoles. Entonces, me interesó ese procedimiento. Hoy, por supuesto, que lo veo demasiado ingenuo, pero me interesó ese procedimiento porque en ese momento yo tenía una gran conexión con amigos míos antropólogos. Yo pienso en los maestros que nunca quisieron ser maestros nuestros, pero nos fueron enseñando. Una de esas personas se llama Buenaventura Terán, Tura Terán. La biblioteca de antropología lleva el nombre de Tura. Y con Tura, durante la dictadura militar, que ustedes sabrán que la carrera de antropología estaba cerrada, entre pañales y pañales que yo lavaba con mis hijos, hablábamos de héroes culturales. Entonces, yo desde lo literario, Tura desde la antropología. Entonces, ese diálogo que se va generando en ese libro de Cobre y Barro tiene que ver justamente con esa cuestión. Entonces, de ese libro yo diría, bueno, me interesó un diálogo, generar un diálogo. Máscaras de familia. Ese título surgió a partir de un texto de Saint-Jean Perse. Es interesante pensar que aún en lo cercano hay máscaras. Entonces hay una cercanía y una lejanía que está presente todo el tiempo. Y también podría entrar el concepto de Freud de lo siniestro. Creo que iría muy bien ese concepto para pensar este libro.
lo habitable y dentro de lo habitable, aquello con lo que jugamos, esa muñeca, de golpe se transforma en algo terrible. Es un libro que creo que yo ahí empecé a indagar otras cuestiones, ¿no? Cuestiones que creo que ya podía empezar a pensarlas desde mi propia experiencia como analizante de psicoanálisis. Aclaro. Y Jardines cerrados al público si hay un tópico en la cultura, es el jardín. El jardín es el cantar de los cantares, en adelante. Es aquello que se cerca para que fructifique, para que florezca. Es una metáfora que yo la llevé a la literalidad, porque el que conoce mi casa sabe que hay un largo pasillo lleno de plantas. Es cruzar el umbral para llegar. Y si no cerramos ese jardín al público, dejará de ser nuestro jardín. Ese libro fue escrito en un momento muy particular mío, y como me suele suceder, a veces uno escribe en los libros lo que después va a vivir. Es un libro donde está muy jugado el tema de lo que yo sentía que tenía que ver con las separaciones, las uniones, la erótica, el erotismo pero pensado desde la lengua. El poeta debe, para mí, seducir con la lengua. El olfato. En ese libro está muy presente el olfato y yo no me había dado cuenta de eso hasta que Reinaldo Sietecase me dice, pero Vicky, es puramente olfativo este libro. Y yo creo que sí, que de mis sentidos el olfativo, que es el más selectivo por otro lado, es el que está más presente. Me pasaron muchas cosas con Jardines. También el tema del tiempo de la poesía. El tiempo de la poesía es un tiempo totalmente diferente. En la poesía no hay novedad, pensando en lo novedoso. No hay noticia. Los libros, para mí, esperan a su lector. Entonces me pasa que por ahí hay gente que me dice, lo leí. Ese libro se publicó hace mucho, pero para esa persona hoy es novedoso. Entonces sí, yo creo que es un libro, Jardines, creo que es un libro que fue perfilando, marcando un poco lo que yo estoy trabajando hoy. Fue un libro importante para mí. Sí. Desde el hastío es un título que todo el mundo me dice, ay, pero ¿por qué ese título? Hay gente que hasta medio que se enojó conmigo. Bueno, es un libro que para mí, ese libro marca un punto que creo que es importante, que es lo que vengo continuando ahora, y que es trabajar desde la poesía el concepto. Pero el concepto que sea un concepto poético. No filosófico, no psicoanalítico, no. Pensar que la poesía puede arrojar un concepto. Cuando, como casi todos creo, en ese monólogo permanente, cuando uno ve, escucha, en esa multiplicación permanente de producciones, en la posmodernidad, en la globalización, donde vos decís, bueno, pero
uno se queda pensando si todo lo que aparece todo el tiempo, ¿qué nos permite pensar? Bueno, creo que fue una respuesta a lo que yo sentía como una gran banalidad, donde todo sirve, donde todo vale, donde todo está muy bien. Entonces, en ese libro yo desde la imagen poética, pero pensada también como una imagen conceptual fuerte, hay algunas líneas que aparecen, la modorra del lector, y también Macedonio Fernández, El silencio de las sirenas, que me parece realmente una imagen del siglo XX y XXI. El silencio de las sirenas de Franz Kafka. No seducir desde el canto, sino desde el silencio. Miren qué maravilloso pensar eso hoy. Entonces, ese libro surge porque era mi única forma, mi íntima forma, como escritora, de poder responder a lo que yo sentía como un gran atropello. De ahí surge ese libro, desde ese lugar, como decir, bueno, yo puedo pensar, y puedo pensar desde dónde, desde la imagen, pero ¿desde qué imagen? La imagen de la poesía. Los Noctiluca. Noctiluca con mayúscula. Y cambia el género, porque es la Noctiluca. Noctiluca, ¿qué es? Es un fenómeno. Es un fenómeno que se produce en determinadas costas, en la costa uruguaya y en ciertas zonas del Mediterráneo. Acá no. Y tiene que ver con una cuestión fundacional. Hubo un abuelo mío al que no conocí, que en Uruguay, en Piriápolis, fue a dar una conferencia, porque él era doctor en químico y violinista, sobre ese fenómeno que era la noctiluca. Se enamoró del lugar y construyó una casa. Entonces, para mí era muy común el nombre noctiluca. Y los noctiluca porque es no solo las personas, sino todos los relatos que a lo largo de los años, esa casa hoy tiene 78 años, fueron circulando y a mí me resultaban fascinantes. Y además, nosotros sabemos que en cada relato hay algo de verdad y hay algo que no. Entonces, 3 personas me contaban lo mismo de 3 maneras. Entonces, yo siento que esa casa, pensar en esa casa, es pensar el lugar mío en el mundo, mi lugar fundacional. Y yo podía ir a escribir ahí, o sea, la casa me dictaba. Me costaba mucho escribir desde la casa de la casa. Y entonces hay una gran síntesis poética. Yo amo la síntesis, en los ensayos, en la poesía. Creo que tiene que ver también con el cuerpo de cada uno. Mi cuerpo es sintético. Entonces amo la síntesis. Muchos lectores me comentaban que detrás de 3 o 4 líneas ellos percibían que había un cuento o una novela. Sí, es cierto, eran grandes relatos, pero la forma que yo elegía era la del poema, no la del cuento, no la de la novela. Ahí también está jugado esta cuestión de lo cercano y lejano, el tema de lo siniestro, y era tratar de, a lo largo de todo el libro, por un lado la función del escribiente,
porque la gran protagonista es la casa. Y por el otro lado, recuperar, tratar de ver cómo yo podía pensar los objetos, las construcciones, desde el lugar del niño. Y a los niños nos atemorizan muchas cosas. Entonces yo trataba de volver ahí. Y ahí entra también la cuestión conceptual. Pensar, por ejemplo, el tema del tiempo a partir de algo que yo hacía, que era un pétalo de geranio pegado en la uña pensando que uno va a ser un adulto. Por ejemplo, el tema de los indiferentes a la escena familiar. Tuve un sueño con eso, estaba mi papá, estaba mi tía, estábamos todos. Pero ellos no participaban y yo me desperté y dije, claro, los indiferentes a la escena familiar son los muertos. Están. También está una cortina de mimbre ahí. Esa cortina de mimbre tan delgada marca un lugar del otro, de los que habitaron la casa y de los que la habitamos ahora. Y hay un cubilete de dados y alguien sonríe. En este libro, cada libro tiene su forma diferente. En este libro operó a partir de los relatos, como yo le decía, relatos escuchados. Ya no tanto desde mi propia intimidad, sino lo que yo había escuchado. Y a mí me interesaba también, cuando yo describo la casa, yo la describo como era, no como está. Y no hace tanto, cuando un día que había llegado el atardecer, y estaba todo en penumbra, así es abrir una casa que está abandonada durante todo el invierno. Yo sentía que había un vacío, ¿no? Yo lo percibía el vacío. Y el resto estaban con los bolsos, ordenando todo, y me decían, ¿qué haces ahí parada? Digo, falta algo. Cuando encendieron las luces, lo que faltaba era la mecedora. Una mecedora donde mi abuela me había acunado, donde yo acuné a mis hijos. Y nadie me quería decir nada, pero la mecedora, era una mecedora de mimbre común, que con los años dicen que se apolilla. Entonces decidieron tirarla sin decirme nada a mí. Entonces yo estaba enojadísima. Y en un momento dado, después de estar muy enojada, me callé. Entonces me dijeron, bueno, ¿ahora qué va a hacer? Busqué un papel, una virome, los miré a todos y les dije, ahora voy a hacer literatura. Y escribí sobre la mecedora. Esa mecedora a mí me extrañó porque después lectores me dicen, ay, me hace acordar a mi mecedora, la mecedora de fulana, de sutana, ¿cómo es la tuya? La mía es esta, porque la otra ya no está más. Así que bueno, es un poco eso. El resto es para cada lector. Hay una pregunta que a mí me hacen habitualmente, que es ¿cuál es mi relación entre mi propia experiencia de creación y mi trabajo como coordinadora de talleres literarios? Y yo lo que explico que yo cada vez puedo crear más junto con. A mí me encanta trabajar con otros, me encanta. Y me asombro porque yo hace 25 años que vengo coordinando los talleres de la Secretaría de Cultura. Y a mí me asombra porque yo cada vez me lanzo más. ¿Y qué quiere decir me lanzo más? Quiero decir,
Al principio uno anota lo que quiere ver, por dónde va, entonces cada vez yo oficio más como escucha del otro. Y en ese oficio de escucha voy pensando, voy viendo, voy tirando líneas. Y al principio yo pensé que era una cuestión de suerte. Yo decía, qué suerte que tengo, porque a mí siempre me toca gente muy talentosa. Después descubrí que no era tanta suerte, que entre ellos mismos se iban llamando. Y ahora estoy muy feliz, porque este año, a fin de año, que ya los estoy invitando acá en la Biblioteca Argentina, voy a presentar una novela plural trabajada con el grupo de taller que venimos trabajando hace 2 años. Yo, por supuesto, jamás escribí novela. Esta es una novela escrita por 8 personas, donde fuimos generando una atmósfera juntos. Una novela bastante divertida que se llama Perdón, ¿usted vio a mi gato? Y tiene que ver con una profesión ad hoc, que es la de una psicoastróloga. Es una mezcla de los psicoanalistas con el que se quedan sin trabajo junto con la astrología, Reiki, todo lo que quieras, que en New York está muy de moda y por acá también. Y bueno, perdón, usted vio a mi gato, significa que ese gato puede estar en cualquier plano astral y ergo, cada uno puede hablar desde haber sido un antepasado, un momento que vos quieras. Entonces, también se nos unieron dibujantes. Así que bueno, estoy muy feliz con esto, porque te podés imaginar que esto también tiene que ver con la creación plural. Y yo vengo dictando un curso para formar coordinadores de talleres, porque es un espacio vacante, que no está contemplado en los programas de estudios ni de las universidades ni de los profesorados. Entonces, aquel que no puede reflexionar sobre su propia escritura, no puede trabajar con otro. Eso también me encanta. Me encanta porque el curso es 1 año y todo el mundo quiere que sea 2 años. Y gente con mucha formación. Y vienen estudiantes secundarios, también viene gente que son profesores, vienen jubilados. Y dicen, ay, qué lindo, yo quiero un taller. Y digo, bueno, pero vos ya sabés lo que es trabajar con alumnos. Lo que pasa es que es otra cosa. Y si hay algo, yo tengo una creencia personal. Mi fuerte creencia personal es que el arte siempre puede más. ¿Por qué? Porque en el momento del arte siempre hay algo que todos podemos dar. Todos podemos dar. Entonces creo que el arte realmente es lo que puede reconciliar muchas cosas. Por eso yo soy muy feliz haciéndolo bien. Paisaje y poesía. ¿De qué paisaje estamos hablando? Paisaje interno, del paisaje compartido. Creo que la poesía de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, está muy marcada por el río, por el río fundamentalmente, por ciertas marcas. Creo que Rosario está muy marcado por el tema de ser una ciudad portuaria. La ciudad portuaria permite muchas cosas. El río, las islas, pero también permite la lectura. Entonces, yo siento que a mí lo que más me ha marcado Rosario es el tema de estar en una ciudad que puedo habitar, pero también una ciudad que no... me acuerdo de una poeta, de Lucía Carmona, que ella hablaba de Chilecito, La Rioja, ¿no? Que decía, pensá que nosotros acá, dice, nunca podemos ver
un atardecer, estamos limitados por las montañas. Nosotros acá lo tenemos. Entonces creo que sí, por supuesto, todo eso nos marca. También en Rosario es muy importante, que es una ciudad donde las mujeres hemos podido circular con gran libertad. Y yo no lo noto en otras provincias ni en otros países. Entonces nosotros podemos circular con gran libertad, tenemos una relación, he tenido de hecho muchos amigos hombres y los sigo teniendo, con los cuales hago proyectos muy interesantes y no sé si otras ciudades lo permiten. También creo que fundamentalmente eso, ¿no? La posibilidad que hemos tenido y que tenemos de, quizás por ser una ciudad portuaria, pero también porque Rosario es muy fuerte culturalmente. Entonces, creo que todo eso me ayuda mucho. Con respecto al río, yo no escribí sobre el río, escribo sobre el mar. Y ahora recuerdo que hay un único poema que yo hice referencia a Rosario, pero hice referencia en un momento muy particular porque era la dictadura. Yo venía de viaje y estaba despintada la letra R. ¿Qué se leía? Osario. Y ahí escribí un poema. Un poema que tenía que ver con los desaparecidos. Y tenía que ver con que Rosario no tuvo un fundador. Y fue el único texto explícito que escribí sobre Rosario. Sí, creo que fue lo único. Decía algo así como Osario, de ojos estaqueados, sin tregua al olvido, sin semen del padre, ¿qué será de sus hijos? Ese poema no lo publiqué nunca, no está en ningún libro publicado, y un amigo novelista me había dicho que lo quería poner como epígrafe de su novela, no sé si lo puso.